E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Gracias, ¿cómo estamos? Es como siempre un placer en Dios el poder estar con ustedes, el poder compartir su palabra. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es agua que entra en nuestro espíritu y lo vivifica. Pues estamos agradecidos con el Señor porque hoy nos permite estar siempre con el deseo de poder conocerle. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Esa es la verdad que yo debo buscar cada día, es conocerle a Él. Conocerle a Él, y la medida que lo conozco es la medida que lo amo, es la medida que le creo, es la medida que le sigo y es la medida que le obedezco. Pues vamos a dar por inicio a la continuación del tema de la serie Cuerpos Celestiales. Pues como dice la palabra en Génesis 1:14, estamos viendo ya en el cuarto día los orígenes, los misterios de la creación, los orígenes de la creación, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que la lumbrera en el hebreo viene de la palabra Maor? Maor es lumbrera, son luminarias, e hizo Dios en otras versiones las luminarias. Aquí es lumbrera mayor, que es el sol, ¿verdad? Y no es el sol como un astro, sino es el sol como un ser celestial, y la lumbrera menor, que es un ser celestial, que es la luna, y lo hizo también las estrellas. Aquí me quiero retener un poco. E hizo también las estrellas. Usted debe de entender que cada vez que el Señor menciona algo en la palabra es porque es importante. Pero recuerde que hay una sabiduría que se oculta, una sabiduría que es secreta. La palabra sabiduría en el griego es secreto. Así que los secretos pertenecen a los hijos de Dios. Cuando uno va creciendo y alcanza una posición como hijo, y como hijo hay diferentes posiciones, eso lo hemos como iglesia, como lugar de congregación lo hemos estudiado. Sabemos que el hijo tiene un desarrollo, así como cuando un hijo nace se va desarrollando en niño, en joven, en adulto. Así también de una manera espiritual en el reino la posición más alta es ser hijo, pero un hijo oído, un hijo entendido, porque hay hijos tecnón, hay hijos nepios, hay diferentes desarrollos del hijo. Pero la palabra nos dice, nos enseña como Pablo, que nosotros debemos de ser ya no esos niños, sino que debemos de ser maduros, y no solamente los maduros alcanzan el poder saborear el alimento sólido. Hay un alimento sólido que está nutriendo nuestro espíritu cuando alcanzamos madurez y responsabilidad. De hecho, la palabra profética para este año 2021, en 2020, la palabra 2020 significaba madurez. Pero a raíz de que aún no hemos alcanzado todavía la madurez y la responsabilidad como miembros de un cuerpo espiritual, en este año 2021 el Señor seguirá trabajando para desarrollar en nosotros el desarrollo de hijo, porque es necesario que el Señor va a dar como herencia a las naciones a los hijos. Sí, amén, el Señor dará a los hijos como herencia a las naciones. Dice la palabra en Ageo 2:5, una palabra profética muy fuerte que el Señor ha dado para este año, ¿verdad? Que el Espíritu estará moviéndose, pero también habrá un juicio sobre las naciones, pero también está hablando que el Señor va a cambiar, va a haber cambios. De hecho, va a haber en las cortes celestiales, cuando empezamos a vivir en el Espíritu, el Señor nos va a llevar a poder ver cómo se van a juzgar las cosas allá en esas cortes celestiales, y vamos a poder ver todo lo que el Señor ya está haciendo y cómo el Señor está juzgando a las naciones. Y por eso vemos que algunas naciones de manera humana, de manera terrenal, están pasando cosas en aquellas naciones que nosotros veíamos que eran poderosas, impenetrables, que eran perfectas en nuestra humanidad, que tenían un orden perfecto, y nosotros decíamos, miren cómo lo están haciendo. Están pasando actos que inclusive avergüenzan todo su sistema, porque el Señor está avergonzando todo el sistema del hombre. De hecho, el Señor está juzgando en este año a Babilonia. Babilonia es el sistema del mundo, el sistema babilónico que tanto ha dañado. Hay dos sistemas, el sistema griego y el sistema babilónico. El sistema babilónico es el sistema que el diablo ha hecho para oprimir a los hijos. Por eso muchas veces nosotros sentimos como un rechazo del mundo, porque el mundo, el sistema no nos reconoce, porque a nosotros nos reconoce Dios, por lo tanto no nos hallamos en ello. Por eso es que dice que Dios hizo dos grandes lumbreras. ¿Para qué? Para que el diablo no se enseñorease,
porque el diablo ya había creado, ¿verdad? Ya había hecho algo, y lo que hizo Dios es marcarle un lindero. Por eso el propósito de las Maors, de las luminarias, es poder crear límites, linderos. Por eso a Adán le puso un límite, un lindero. Dijo 4 ríos, dice la palabra en Génesis, el Tigris, Éufrates, no recuerdo el otro río, pero había 4 ríos que servían como limitantes. ¿Por qué? Porque te amo, te pongo límites. Por eso a los hijos, en ese espíritu a veces de rebeldía que nacen, no pueden entender como padres, les ponemos límites. Te quiero a las 7 de la noche, te quiero a las 6:30, no quiero que vayas con esta persona, no quiero que tengas estas amistades. ¿Por qué? El niño, el joven no lo entiende, se enoja con el padre, pero como padres nuestra naturaleza propia es poner límites. ¿Por qué te pongo límites? Porque te amo, porque no quiero que te lastimes. Por lo tanto, Dios amó tanto a Adán que le puso esos 4 limitantes, esos ríos no podrás pasar y traspasar de aquí. Le puso un área de protección a Adán y le dijo, de este árbol ciertamente no vas a comer. Pero cuando desobedecemos esos límites, vienen las consecuencias. Vienen consecuencias muy fuertes. Por eso a veces el hijo tiene consecuencias por esas decisiones que toma, porque no toma el respaldo del padre. Es otro tema, pero lo que yo quiero enfocarnos en esta tarde es que Dios hizo 2 grandes lumbreras y puso límites. ¿A quién? A las tinieblas. ¿Para qué? Para que no se señorease. Para que en la luz del día se enseñorease sobre el día, y sobre la luz de Dios, la luz de Jesús, también se enseñorease sobre las noches. Y dice aquí, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos. Expansión viene de la palabra firmamento. Firmamento es raquia, es decir, un suelo sólido que Dios pone en la creación. Lo vimos que pasó con Moisés cuando él llegó al firmamento, a esa raquia, y pudo ver pasar la gloria de Dios sobre él. Entonces, firmamento es expansión, es raquia. Entonces pone el firmamento. De hecho estamos aquí ustedes viendo ya una diapositiva que estamos haciendo para ustedes, para que puedan entenderlo de una manera natural, como hay una raquia, como si fuera un piso que separa, dice, las aguas de las aguas, dice, y sobre eso hay una lumbrera mayor, ¿verdad? Y hay una lumbrera menor, ¿verdad? Que está dentro de esa raquia para alumbrar, ¿qué cosa? A la tierra. Entonces, esos son los orígenes, ¿verdad? Los orígenes, las Maors, ¿verdad? Vimos que hay algo que son los cielos. La palabra cielos sale en plural, entonces quiere decir que hay varios cielos. Comentamos que en el judío dicen que son 7, 8 cielos. Nosotros en el Nuevo Testamento podemos ver con Pablo que hay un tercer cielo. La pregunta es, el cielo es el que yo veo y el tercer cielo es el cielo, ¿verdad? El cielo espiritual. Pero la pregunta es, ¿qué hay en el segundo cielo? ¿Qué hay en el segundo cielo? Pues en el segundo cielo es la raquia falsa. O sea, el diablo, de manera espiritual, así como de manera natural, tenemos que tener un lugar, un territorio donde movernos. De manera espiritual también el diablo tiene su propio territorio. Entonces el segundo cielo es la raquia falsa. Es donde están parte de los ángeles caídos, no todos, porque los otros dicen que están en el abismo. Entonces en el segundo cielo es donde el diablo ha logrado cautivar, ¿verdad?, a muchas personas, así como los astrólogos, para que adoren a las estrellas, para que adoren a la luna, para que adoren al sol, y los hace ver como un astro. Ahí es donde es un territorio del diablo. De hecho, esto sería más profundo si vemos Génesis, cuando la palabra dice que los hijos de los hombres, ¿verdad?, se casaron, ¿verdad? ¿Con quiénes? Esa es la pregunta. Entonces tenemos que entrar a esos misterios de la palabra y poder entenderlos. Pero entonces el segundo cielo, por eso dice la palabra cielos, es una raquia falsa donde el diablo estableció, ¿verdad?, su territorio. Entonces dice, los puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Entonces son linderos. Dios no le dio oportunidad al diablo de enseñorearse. El diablo quedó atrapado, quedó en medio, en una vacuidad, quedó aprisionado en unas tinieblas. Las tinieblas también son luz. Recuerden que las tinieblas tiene un nombre que es noche, y que dice la palabra que nosotros somos hijos del día, hijos de la luz, mas no hijos de la noche. Entonces, la pregunta que habíamos dejado es, ¿en qué momento nos creó Dios? ¿Dónde estaba yo? En la creación, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué yo hago esta pregunta? Dice la palabra en Romanos, a los que estos conoció, Romanos 8:30, dice, a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero la palabra también me enseña en Romanos, vamos a buscar, como la palabra dice, a los que estos conoció, a los que estos, vamos a buscar el versículo, dice así, ¿qué diremos? Pues Dios no es con nosotros, ¿quién no nosotros? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Él, y a los que predestinó, en otra versión dice, a los que estos conoció, a estos también llamó. La pregunta es, ¿en qué momento Dios nos conoció? Pregunta, ¿en qué momento Dios me conoció? ¿Y en qué momento Dios me predestinó? ¿Y en qué momento Dios me justificó? ¿Y en qué momento Dios me glorificó? Tenga estas palabras muy presentes. Génesis capítulo 2. Vamos a buscar Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 1. Lo habíamos terminado de leer en la última sesión. Fueron pues acabados los cielos, siempre dice cielos, plural, y tierra, singular. Entonces hay varios cielos y hay una sola tierra. Y todo el ejército de ellos. Y en otra versión dice, y todas las huestes de ellos. Vamos a buscar otra versión. Como les he comentado, yo les recomiendo mucho la versión de Biblia de las Américas, que es una de las más apegadas al original. Biblia de las Américas dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Muy bien. Cuando la palabra dice ejército, la palabra en otras versiones dice las huestes, está hablando de plural, está hablando de los ejércitos tanto del cielo como de la tierra. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, dice, fíjese bien, fueron pues acabados los cielos y la tierra, plural y singular, y todo el ejército de ellos. Quiere decir que hay ejército ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Sí lo logra usted captar, ¿no? O sea, y todo el ejército de ellos. Hay que unir la palabra. Entonces, el cielo tiene ejércitos y la tierra tiene ejércitos. Entonces, ¿de qué ejércitos se está hablando? Vámonos nuevamente a Génesis 1. Dijo Dios, vamos, Génesis 1, 14, 15, que podamos digerir esta palabra. Vamos a pedir al Señor que nos dé la capacidad de la revelación para poder entender esta palabra. Dice así, que hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor, dice, e hizo también las estrellas. Entonces la palabra estrellas, ¿qué encierra? ¿Qué encierra? La palabra estrella es un cuerpo, y cuando la palabra dice que fueron acabados las cosas y también acabó el ejército de ellos, está hablando concatenado con Génesis 1, ¿verdad? Lo que habla en el versículo 14, 13, 15, cuando habla que también hizo las estrellas, está hablando que también nos hizo a nosotros. O sea, Dios me hizo a mí en una forma de estrella. Yo debo de entender esto, las estrellas son cuerpos celestiales, todo lo que Dios hizo, como la lumbrera mayor y la lumbrera menor, son cuerpos celestiales, son seres celestiales. Y esto donde dice o donde corrobora de que mi primera apariencia o mi primer cuerpo que yo tuve, mi primer cuerpo celestial era como una estrella. Lo vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 40-41. Entonces el Señor me hizo en una forma de estrella, pero no como la estrella que usted conoce, no como la estrella que usted ve cuando voltea aquí a su vista, sino estamos hablando de un cuerpo espiritual, de un cuerpo celestial. Y vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, lo que Pablo está diciendo, esta gran verdad. Dice así, dice, no toda carne es la misma carne, dice, versículo 40, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria
de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ahora, ¿cómo confirmamos esto? Que la estrella tiene que ver con un cuerpo celestial. Ya vimos que Pablo está diciendo que hay cuerpos terrenales, cuerpos espirituales, pero hay cuerpos celestiales. Dice, una es la gloria del sol, una de la luna y otra de las estrellas. Y una gloria se diferencia una de otra. Usted puede ver literalmente que hay estrellas que brillan más que otras. Hay estrellas que brillan más que otras, pero ¿por qué brillan más otras? Vamos a ver lo que decían los magos cuando vieron ¿cómo supieron los magos del nacimiento de Jesús? Vamos a ver qué significa eso. Cuando los magos ven, ¿qué fue lo que vieron? ¿Recuerdan ustedes que vieron una estrella? ¿Sí? Y que esa estrella, ¿qué dice? Que los guió. Dice, ¿a dónde? A donde había nacido Jesús. Dice que vieron la estrella. Pero la palabra nos enseña algo muy, muy importante. Mateo capítulo 2, dice, el Evangelio de San Mateo dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarle. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es que los magos vieron una estrella? ¿Y cómo los magos supieron que esa estrella guiaba a donde estaba Jesús? Porque ellos podían, el diablo les enseñó a todas esas personas, a esos astrólogos, a toda esa gente, a través de los ángeles caídos, a poder reconocer. Por eso es que usted ve que los brujos, ¿verdad? Usted ve que los astrólogos se dirigen a las estrellas y le llaman por su nombre, porque ellos entienden el trasfondo de vida que hay en los cuerpos celestiales. Entonces dice la palabra que ellos vieron su estrella. ¿La estrella de quién? De Jesús. Era una estrella que brillaba en gran manera por encima de todo. ¿Y por qué es esto? Porque en cada estrella está escondido un cuerpo celestial. Por eso dice Pablo, porque hay cuerpos terrenales, hay cuerpos espirituales y hay cuerpos celestiales. Y esa era la estrella de Jesús, la estrella de Jesús que brilla. Entonces nosotros, antes de la fundación del mundo, Dios nos hizo, ¿verdad?, en un cuerpo celestial, en forma de estrellas, y ese es donde estábamos en espíritu. Por eso dice la palabra que Él es el Padre de los espíritus, y yo soy espíritu, y Él es espíritu, por eso es el Padre de los espíritus. Entonces, estas estrellas, ¿verdad?, era mi habitación celestial. Pero vamos a reforzar más esto que estamos comentando ahorita. Vamos a reforzarlo más y vamos a buscar la palabra del Señor, ¿sí? Porque dice la palabra, a los que esto conoció, a estos predestinó, y a los que esto predestinó, esto justificó. ¿Cómo me conoció? Me conoció en un cuerpo celestial, me conoció en un cuerpo de estrella. Entonces vamos a buscar la palabra en 2 de Corintios 5:2. Dice, por eso también nosotros gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces la palabra me está diciendo que yo tenía una habitación, ¿qué? Una habitación celestial en la cual necesitamos ser revestidos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en el cielo. Por eso también gemimos, dice que gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Se acuerda usted de Job? Job capítulo 38, versículo 7 dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba. O sea, cuando Dios empieza a convencer a Job de su ignorancia, empieza Job a reconocer y a ver cómo las estrellas del alba cantaban. Y esto no es algo metafórico, porque usted me puede, ¿cómo puede ser que algo sin vida, algo sin materia pueda cantar? Realmente que está hablando aquí de esos hijos celestiales. Por eso Pablo dice, teniendo nosotros a nuestro alrededor una tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Cuáles testigos? Aquellos que están en una forma celestial, en una forma celestial, que tienen una habitación celestial, en una forma de estrella. Pero vamos a seguir viendo un poquito más sobre este tema para poder dar luz. ¿Cómo es? ¿En qué momento Dios me conoció? ¿En qué momento Dios me hizo? En el momento cuando fueron acabados todos los ejércitos, Dios acabó de hacer toda la creación. Hizo a los ángeles, ¿verdad? Hizo sus cortes celestes, pero también me hizo a mí. En Génesis capítulo 2, verso 1, Dios me está incluyendo a mí.
Y Génesis capítulo 1, lo que hemos leído, está hablando que cuando hizo la lumbrera mayor, y hemos dicho que la lumbrera mayor es el sol de justicia, que es la iglesia, que es Jesús, perdón, y la lumbrera menor, que es la luna, que es la iglesia. Entonces también hizo las estrellas. Las estrellas tienen un papel muy importante. Por eso dice la palabra que una es la gloria del sol, una de la luna y una de las estrellas. Y usted puede notar que hay estrellas que brillan más que otras. ¿Por qué una estrella brilla más que otra? Por el propósito que hay encerrado dentro de ellas. Usted ha visto que de repente hay estrellas que son fugaces que se ven y estrellas que son fugaces que no se ven. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo eso? La palabra nos enseña tantas cosas, tantas verdades. Dice la palabra que Él nos habla, ¿verdad? Dice que en misterios Él nos habla a través de revelaciones. Por eso nosotros tenemos que vivir en el Espíritu para tener un entendimiento claro de todas estas palabras, de todo esto que el Señor ya ha manifestado. De hecho, Génesis capítulo 1 está hablando de una manera profética. El Señor habla de una manera profética qué significa todo esto. Pero vamos a dar más luz a lo que estamos hablando, que el Señor nos ayude. Vamos a pedir al Señor que Él esté con nosotros, Padre. Te pedimos que en esto, Padre, tú te puedas manifestar, que en estas palabras tú te manifiestes, tú te glorifiques. Amado Padre, que tú nos enseñes a revestirnos con esa luz que nos hizo, esa luz del primer día que hizo todas las cosas, esa luz que nació de ti, esa luz que es buena, que es poderosa. Te pido que tú reprendas toda tiniebla en nuestra vida, que tú quites toda alianza de las tinieblas. Si hemos pactado con las tinieblas, que tú las quites y que tú puedas revelarnos a nosotros hoy en esta tarde una palabra tuya verdadera, una palabra que dé vida, una palabra que nos dé camino, Padre, que nos dé esperanza, Señor. Gracias, revélanos a tu Espíritu todos estos misterios que tú tienes, Padre, para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor abra nuestra mente y nuestro entendimiento, que Dios rompa todo velo, toda estructura, y que esta palabra tenga cabida en nosotros. Ezequiel 1:22. Ezequiel 1:22. Es una palabra muy poderosa, es una palabra muy poderosa, porque nos habla de una realidad espiritual. Lo que Job vio cuando las estrellas alababan, lo que David vio, no son cosas simbólicas, sino son realidades espirituales. Por eso dijo Job: yo hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis oídos deben ver y mis oídos deben escuchar esas frecuencias espirituales que están allá en mi habitación celestial. Yo debo recuperar mi habitación celestial, sí. ¿Es cuando me muera? No es cuando me muera. Las tengo que recuperar en mi presente. Ezequiel 1:22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión. Expansión es firmamento, raquia. Sobre las cabezas de estos seres vivientes había una raquia a manera de cristal maravilloso, extendido en cimas sobre sus cabezas. 4 seres vivientes. Y debajo de la expansión del firmamento de las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una a la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Vamos a buscar el versículo 24, Ezequiel 1, Ezequiel capítulo 1. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban bajo sus alas. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, expansión, firmamento, raquia, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado como él, sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego alrededor
dentro de sus lomos para arriba y para abajo, y vi que aparecía como fuego. Y esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Dónde debo estar? Versículo 20, hacia donde el Espíritu les movió. Qué precioso es esto. Dice, y cuando los 4 seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia el Espíritu les movía que anduviesen, andaban hacia donde les movía el Espíritu para que anduviesen. Las ruedas se levantaban detrás de ellos porque el Espíritu estaba en las ruedas. Las ruedas, está hablando de las ruedas que se mueven cuando el Señor está sentado encima de esa raquia, de ese firmamento, de ese trono, y el Señor habla. Esos seres vivientes que protegen la gloria de Dios, que están sobre ese firmamento que describe Ezequiel, Él emite una palabra para que toda la creación obedezca, y la rueda se mueve al lado derecho o se mueve al lado izquierdo, de acuerdo como el Espíritu les indique cómo deben de moverse, porque el Espíritu porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas, ruedas sobre ruedas, como la voluntad de Dios se mueve. Por eso debemos entender que hay un mundo paralelo. Por eso dice la palabra, dijo Samuel, un día emite a otro día sabiduría. O sea, un día emite, hablando de un día, emite a otro día, mundo paralelo, lo que ya está sucediendo, como la voluntad de Dios se expresa, estas ruedas se mueven y la voluntad de Dios sale para que toda la creación lo obedezca. Por eso nosotros debemos de ser entendidos en el tiempo, y debemos de tener y abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para que cuando Dios exprese una palabra, nosotros podamos correr bajo el movimiento de las ruedas para obedecerle. Es impactante cómo estas verdades, ¿verdad? Estos hombres pudieron entender estas realidades espirituales y cómo nos las comparten para enseñanza nuestra, para comprensión nuestra, en nuestra vida, para que Él se siga glorificando. ¿Dónde debo estar posicionado? ¿Dónde está mi habitación? Mi habitación está allá arriba, en la raquia. Por eso dice Pablo, yo estoy aquí, pero soy extranjero y peregrino, pero yo no pertenezco aquí, porque mi ciudadanía está en los cielos, allá en la raquia. Allá es donde vivo, donde yo debo pararme en el firmamento, y yo debo decirle, Padre, yo me paro en esta raquia, en tu raquia, para, Padre, tomar tu gobierno. Y entonces cuando yo empiezo a recuperar esta habitación celestial, ese cuerpo celestial, yo empiezo, ¿verdad?, a tomar todo dominio, toda autoridad, y entonces yo puedo hablar a las cosas para que las cosas, ¿verdad?, se sujeten a mi voz, porque yo estoy sentado en esa raquia donde está Jesús. Vamos a buscar Isaías 60, 19. Vamos a compartir algunos versículos para que esto pueda ser entendido. Si usted tiene alguna duda, con todo gusto puede usted expresarla, y en la siguiente sesión podemos, a través de la palabra, a través de su luz, podemos responderla. Qué hermoso. El sol nunca más el firmamento, esa raquia, y pudo ser omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban bajo sus alas. Donde vivo, donde yo debo pararme en el firmamento, y yo debo decirle, Padre, yo me paro en esta raquia, en tu raquia, para, Padre, tomar tu gobierno. Y entonces cuando yo empiezo a recuperar esta habitación celestial, ese cuerpo celestial, yo empiezo, ¿verdad?, a tomar todo dominio, toda autoridad, y entonces yo puedo hablar a las cosas para que las cosas, ¿verdad?, se sujeten a mi voz, porque yo estoy sentado en esa raquia donde está Jesús. Vamos a buscar Isaías 60, 19. Vamos a compartir algunos versículos para que esto pueda ser entendido. Si usted tiene alguna duda, con todo gusto puede usted expresarla, y en la siguiente sesión podemos, a través de la palabra, a través de su luz, podemos responderla. Qué hermoso. El sol nunca más te servirá de luz para el día. Acuérdese usted que cuando estamos hablando de Génesis, dice que el día tiene 12 horas, y que sirvió para ¿qué? Para señal de esas estaciones, para días, para años, para días, para meses, para horas. Por eso el sistema solar, el sistema griego, ¿verdad? Yo sé que el sistema griego tiene un día, pero el día del sistema griego no es el mismo que el día del Señor. Entonces el sol nunca más te servirá de la luz para el día,
ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por gloria. Cuando tú recuperas tu habitación celestial, esa habitación por la cual gemimos, y yo recupero mi origen y estoy en esa habitación y esa morada celestial, yo ya no tengo necesidad de la luz de este día, de esta luz de este sistema que me esté dirigiendo y moviendo para hacer cosas, sino que la luz de Él es mi luz, la gloria de Él, el reflejo de Él es el que a mí me guía. Por eso dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba, porque la sombra era el reflejo que venía de la gloria. Él está posicionado en un cuerpo ya celestial, aún aquí en la tierra. Esa gloria llegaba a Pedro y transparentaba, traspasaba su cuerpo. Por eso dice que la sombra de Pedro sanaba. Es la sombra que yo debo de tener. Ahora vamos a buscar Primera de Corintios nuevamente. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a ver ahora el versículo. Dice 42. Dice: así también la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible. Vamos a hacer esta pregunta: ¿cuál resurrección de los muertos? ¿Cuándo sucede esa resurrección de los muertos? ¿Se refiere a algo físico? Cuando yo, como dice el mundo, cuando yo muero, o me ha enseñado la tradición que yo muero y voy a resucitar, ¿o qué resurrección se refiere? Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Fíjese el misterio que habla Pablo. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho al alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales, y como es celestial, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pareciera un juego de palabras que Pablo está haciendo, y tal vez en la época de los griegos esto podría resultar fascinante, pero realmente él está hablando de una verdad que nos debe de llenar de alegría y de gozo, que hay una esperanza, que la esperanza que es en Cristo Jesús es que yo pueda traer la imagen no del terrenal, sino también traer la imagen del celestial, recuperar esa imagen que es el testigo, que me da luz, que yo estoy ya habitando en esa raquia, estando aquí en la tierra, donde las cosas de este mundo ya no me preocupan, porque mi gozo ya se está en el reino, porque el reino es justicia, es gozo, es paz, y el reino está en medio de vosotros. Y poder entender este misterio cuando Pablo dice que habla de una resurrección de los muertos. Pero ¿en qué momento fui muerto? En el momento que yo morí, que fui a la cruz, en ese momento morí, estando en vida yo morí, pero en ese momento yo resucité, y en ese momento que yo resucito, yo tengo ya un cuerpo espiritual. Y entonces, ¿cuál es mi trabajo? Dice que hay un cuerpo terrenal, un cuerpo espiritual y un cuerpo celestial. En el momento que yo recupero mi cuerpo espiritual en la cruz, yo debo trabajar para recuperar y gemir ardientemente por una habitación celestial, por este cuerpo celestial, porque la muerte ya no tiene sentido en mí, la muerte ya no tiene poder. Dice: oh muerte, oh tu aguijón, ya no tiene sentido en mí. Vamos a ver la palabra cuando morimos. Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, Juan 11, 25, 26. Gracias a Dios por todo ello, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Dice la palabra: ¿crees esto? Amén, yo lo creo. Yo lo creo, que todo aquel que cree en el Señor Jesús no morirá jamás, no va a morir jamás, no hay muerte, no hay muerte. Y mire usted lo que dice, qué hermosa es la palabra. Veamos lo que dice la palabra ahora en Isaías. Bueno, ya lo vimos en Isaías, ahora vamos a ver lo que dice la palabra en Daniel capítulo 2. En aquel tiempo, versículo 2, Daniel 12:2,
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos, fíjate, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, de la raquia, de esa gloria, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Tu cuerpo celestial. ¿Cuál es una estrella fugaz? ¿Qué es una estrella fugaz? Una estrella fugaz está hablando de un justo que ya, la palabra muerte en el hebreo original habla de descansar de sus trabajos. Por eso dice Apocalipsis, descansarán sus trabajos, pero sus obras con ellos sigues. El justo, el que vive en Dios, nunca muere, descansa en sus trabajos, pero sus obras con ellos sigues. Por eso una estrella fugaz está hablando que un justo ya fue quitado de la tierra, que un justo que no merecía esta tierra ya fue quitado. Por eso dice, y tú brillarás como el resplandor del firmamento, y los que guiaron mucho a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Los justos, la luz de los justos nunca se apaga, nunca se apaga. Ahora la pregunta es, ¿los malos tienen también estrellas? Sí, también tienen estrellas. Nada más que esa estrella sí se apaga. Por eso hay estrellas, cuando esas personas ya mueren, lo que dice Daniel, ¿verdad?, que despertarán para ignominia, esa luz, esa estrella de los malos se apaga. Pero la luz de los entendidos brillarán por siempre jamás. Esta es la esperanza de Cristo, la esperanza de gloria, es que esa luz está en nosotros. Entonces esa estrella fugaz, ¿verdad?, habla de los justos que salen, que dejan de estar en esta tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda haber señales, ¿verdad? Puedan ser testigos de que hay un justo, ¿verdad?, que ha descansado de su trabajo, pero su obra con ellos sigue. Vamos a seguir buscando qué nos enseña la palabra. Dice en Primera de Corintios, vamos a seguir disfrutando estas verdades. Yo espero que en Dios que usted las pueda disfrutar, que usted las pueda entender, las pueda digerir del Espíritu. Realmente el Señor está cada día enseñándonos más cosas cada día. Y dice la palabra, Isaías 60, antes de buscar otra, dice, desde el versículo primero, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Cuando yo llego a recuperar esta habitación celestial, cuando yo recupero ese cuerpo celestial, ha venido la luz que nace del Padre, viene como reflejo, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque las tinieblas cubrirán la tierra, lo que está sucediendo actualmente, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y será vista su gloria, la gloria de Dios sobre ti, reposando en un cuerpo. ¡Qué precioso! Esto es del Espíritu, la gloria de Dios reposando en un cuerpo celestial, sobre tu cuerpo terrenal y un cuerpo celestial, la gloria de ti se refleja. Por eso la sombra de Pedro sanaba. Y andarán las naciones, Dios va a entregar a las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y enseñará tu corazón, porque se haya vuelto a ti. E hizo Dios. Con esto vamos a concluir. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no mueres. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna especie.
Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres y de las bestias. Versículo 40 y 40. Asimismo hay cuerpos celestiales, dice nuevamente, y hay cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Entonces, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Terminamos con eso. Apocalipsis 21:1. Con esto acabamos. Apocalipsis 21:1. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué hermoso es la gloria sea al Señor, la gloria sea a Él, siempre y para siempre. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Qué misterios. El primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. ¿Qué mar? No es el mar que yo creo físicamente, el mar es una región de tinieblas, el mar ya no existe. O sea, el diablo ya no tiene dominio. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y hay una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Esa es una realidad presente. Cuando yo recupero mi cuerpo celestial, mis ojos se abren, mis oídos también, y yo puedo ver como el cielo, ¿verdad? El cielo, hay un cielo nuevo, y hay una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo para que pueda tomar su lugar y la iglesia pueda gobernar. La iglesia es la que gobierna sobre esta tierra. La luna es para gobernar sobre esta tierra. La tierra es viene la palabra para que gobierne sobre y nosotros como hijos tomemos su gobierno. Hoy el Señor nos ha hablado como hijos. Hoy el Señor quiere que despertemos como hijos, que dejemos ya las cosas pasadas y aquí tomemos las cosas que son nuevas, las cosas que son gloriosas. Es hermoso poder vivir en Él, y estar en Él es una realidad de gloria, y que usted pueda disfrutar estas realidades y estos manjares celestiales. Gracias, Señor, gracias. Tú hablas a nuestro espíritu hoy como hijos. Tú has hablado a nosotros como hijo, y te pido que tú despiertes nuestro espíritu, que podamos entender estas verdades espirituales, que podamos cada uno de nosotros esforzarnos cada día más en ti, para alcanzar el gobierno y el dominio de nuestra alma, y eso ya no sea un problema, que podamos ya conquistar cualquier área de nuestras vidas, y que podamos ya empezar a disfrutar estas cosas que hablaron tus hijos que nos antecedieron, que ellos vieron todo aquello que ya estaba escrito en el Carcap, que todo aquello que ya estaba en tus pergaminos, Padre, para esta hora y para este tiempo, tú nos has permitido estar, que cada uno de nosotros podamos conocer ya, Padre, para qué fuimos diseñados. Como dijo David, aquí vi un libro, un nombre que estaba escrito en un libro, y en ese libro estaba un propósito. Señor, despierta ya el espíritu de tus hijos, despierta, oh mi amado Padre, si así es tu voluntad, que caminemos como es debido, y que caminemos, Padre, en esa ciudad que es celestial, como dice palabra, Padre, que Abraham vio a la Jerusalén y la saludó. Padre, hoy no solamente nosotros podemos saludar a esa ciudad que es santa, sino podemos habitar en ella, donde tú eres Cristo, donde tú eres el Dios que gobierna nuestras vidas y el Dios que gobierna tu iglesia. Gracias, Cristo, gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia. Que esta palabra sea una palabra tuya y que tú la puedas sellar, Padre. Si esta palabra, Padre, trae cosas que no son tuyas, quítala, Señor, pero que se permanezca tu palabra como un fundamento sólido sobre nuestras vidas. Padre, despierta en nosotros un espíritu maduro, un espíritu de responsabilidad, y te pido perdón por todas las cosas pasadas, por todas aquellas cosas que aborrecieron, Padre, nuestra vida, pero aquellas cosas también que vituperaron tu nombre. Te pedimos por un espíritu nuevo, y que seamos ese plantío nuevo en el cual tú te puedas gozar y tú puedas también descansar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agradecemos al Señor.